Mientras las personas que formamos parte de la cultura de la superficie planetaria nos limitemos a creer que el plafón más elevado o la herramienta más elevada es la mente, vamos a estar en dificultades para entender realmente de qué se trata la existencia, de qué se tratan las leyes de la energía. Hay una persona acá que entre algunas de las frases que coloca es una particular, es si todo es mente y creer es crear. Es más complejo lo que armó, pero esto de si todo es mente y creer es crear. Realmente nada en el cosmos es mente prácticamente, en términos de lo que nosotros entendemos mente o la mente. Existe una mente cósmica, existe un plano que se llama mental cósmico, que está por encima del astral cósmico. Ese plano no funciona como nosotros entendemos las leyes mentales. Ese plano no funciona como nosotros entendemos las leyes mentales. Ese campo de energía que sirve para generar dispositivos en un cierto orden, para ser aplicados en los niveles inferiores al mismo, no es ni tiene un funcionamiento mental como el que nosotros entendemos. Cuando una persona coloca si todo es mente y creer es crear, ella cree que la mente es una creadora, ella cree que la mente es la que todo lo hace, todo lo gesta, ella cree que la mente es lo más elevado. Y la mente es algo realmente, en términos cósmicos, muy bajito. Es una herramienta para discapacitados, ¿se entiende? Es una herramienta para discapacitados, porque es una herramienta que está, o que forma parte, de los niveles más bajos de la existencia cósmica. El plano mental es uno de los 3 niveles más bajos de la existencia cósmica. Más bajo que él existe el plano emocional y todavía más bajo el etérico físico. Por ahí está la cosa, y más bajo que eso no hay nada. Sí hay distintos niveles de plano mental, de plano emocional y de plano etérico físico, pero en sí, llanamente, son lo más bajo de la creación. Entonces, es una herramienta para discapacitados, para personas que transitoriamente están discapacitadas, en disfunción para vivir una síntesis de conciencia. Entonces, ¿qué le ofrece? La energía, que conoce perfectamente cuáles son las necesidades evolutivas, por ende conoce las limitaciones evolutivas. Le ofrece a los seres un determinado condicionamiento, le ofrece a los seres un marco funcional que se basa en leyes mentales, en leyes emocionales, en leyes físicas, para hacer una experiencia básica. Y la mente tiene una condición que es esta de funcionar o de caer en la ilusión de funcionar autónomamente, de caer en la ilusión de ser lo más elevado. Precisamente como es una herramienta que está relacionada al funcionamiento analítico, al funcionamiento racional, operativo, comparativo, especulativo, cree que por sí misma todo lo puede alcanzar. Como por ejemplo esta ilusión de que todo es mente, entonces creer es crear. Y nada es mente en el cosmos. Si estamos hablando de que es uno de los niveles más bajos de existencia, prácticamente nada es mente en el cosmos. Cuando un ser trasciende la ley de karma, él trascendió las limitaciones del campo mental, trascendió las limitaciones del campo emocional y trascendió las limitaciones físico-concretas y etérico-físicas. Quiere decir, un ser se expande, se amplía cuando él supera la cárcel que ofrece el techo mental. Entonces, en el cosmos, la mente es simplemente un límite que hay que trascender. En el cosmos, el campo tridimensional de la existencia es solamente algo que hay que sintetizar y dejar atrás. Los seres intraterrenos, por ejemplo, no tienen mente, no tienen cuerpo emocional, no tienen cuerpo etérico físico. Son conciencia en síntesis, en equilibrio, en armonía.
¿Por qué llegaron a ese nivel? Porque terminaron superando las limitaciones del campo mental. La mayor de las limitaciones del campo tridimensional, el campo mental. Ahora, alguien puede preguntar, entonces, ¿para qué sirve la mente? Sirve precisamente para que nosotros contemos con una herramienta en el contexto evolutivo, para que aprendamos a convocar en la energía de la práctica la síntesis, para que aprendamos a manejarnos con distintos aspectos de la energía y de las leyes que si no estuvieran desglosados serían imposibles para nosotros. La mente es una herramienta para discapacitados, que esto se entienda. Las altas conciencias del cosmos trascendieron hace siglos y siglos el funcionamiento mental y viven una síntesis de energías. Cuando Paul Branton menciona la mente única, está haciendo referencia a una fuente única de la cual todo procede. Él utiliza ese término mente con mayúsculas precisamente para destacarlo de lo que la persona está colocando, todo es mente. Es un uso simbólico el que está haciendo. Es lo que a su alcance estaba, pero simplemente porque era la herramienta que la energía estaba inspirando en él para una humanidad limitadísima, muy limitada. Todavía la humanidad sigue muy limitada. Esto que está acá puesto, de algún modo, representa la forma de pensar de miles de millones de personas en este planeta. En este mismo lugar, en Sierra del Cielo, a lo largo de casi 2 décadas de charlas, mucha gente planteó que todo es mente. Incluso una persona que al mismo tiempo decir todo es mente, cada tanto invocaba su mónada en sus charlas. Entonces un día le preguntamos, ¿o es todo mente o eso que hablas de la mónada es un artilugio mental? Y la mónada no es mente, nos contestó esa persona. La mónada no es mente, no es algo de la mente. O sea que no tenía claras las cosas realmente. Y cuando Paul Branton, otros instructores del ciclo anterior, hacían referencia a esa mente única, estaban intentando entonces simbolizar para la humanidad de algún modo aquella fuente única dadora de todo. En la actualidad se sabe que el campo mental cósmico, si bien es inmensamente más elevado que el campo donde nosotros estamos haciendo estas experiencias físico-cósmicas, y es más elevado que el astral cósmico, no deja de ser simplemente un peldaño más. Por encima del mental cósmico existe el intuitivo cósmico y por encima todavía niveles más sintetizados de energía y de leyes cósmicos siderales. Entonces, el campo mental, como decíamos, es simplemente una herramienta para que los seres aprendan a dominar las leyes básicas. Es la herramienta mediante la cual el ser debería aprender a coordinar los aspectos básicos de la existencia. Cuando la conciencia sale del reino animal y pasa al reino humano, se le dan 3 herramientas básicamente para que haga esa experiencia del dominio de las energías de ese nivel, de ese plano. La herramienta de las 3 más precisa que él tendría que aprender a gobernar y aplicar es la herramienta mental. Una vez que aprendió básicamente lo que esa herramienta mental podía ofrecerle, la misma ley que se le otorgó le propone trascenderla y abrirse a otros aspectos de la energía, otros aspectos de la realidad. De hecho, no hay ningún ser en la trayectoria cósmica evolutiva que no haya trascendido, seres de alto nivel evolutivo estamos diciendo, ¿no? Que no haya trascendido las leyes mentales, que no haya trascendido, dejado atrás la aplicación, la utilización de las leyes mentales. Un ser que llega a ciertos niveles elevados de la ley evolutiva superior, ni hablar de la ley de equilibrio, pero ciertos niveles de la ley evolutiva superior, dejó atrás hace muchas etapas el uso de la energía mental. ¿Por qué? Porque es una gran limitación evolutiva, una gran limitación. Pero no porque se nos ocurra a nosotros, es una gran limitación porque es un campo de energía muy limitado el mental. El campo mental dentro del físico cósmico es un campo de energía muy limitado y limitante, al igual que el campo etérico físico, al igual que el campo emocional astral, son muy limitados.
Sirven simplemente para hacer ciertas experiencias muy básicas. En el inmenso trayecto evolutivo, en el infinito inmenso trayecto evolutivo de una partícula, el uso de la energía mental y lo que representa en su evolución podría ser visto como un punto de lapicera en el marco de la Vía Láctea. ¿Se entiende? Un punto de lapicera. ¿Vieron lo que es el puntito que deja una lapicera? ¿Alguno tiene más o menos idea de lo que es la Vía Láctea? Bueno, por lo menos tenemos idea de lo que es el puntito de lapicera. Bueno, la expresión, el tránsito, el dominio, la importancia de la mente es como eso, un puntito de lapicera en el contexto general de la Vía Láctea. Quiere decir, no es nada. Cuando los seres trascienden ciertas etapas primarias de la ley evolutiva superior y ya no necesitan campo mental, realmente pasan a ser libres. La humanidad terrestre de la superficie planetaria no va a tener total libertad, si bien va a tener un 69% de coeficiente evolutivo, porque todavía va a tener que transitar experiencias de corte superlativo bajo ley evolutiva superior, donde está incluida cierto tipo de experiencias mentales, cierto tipo de experiencias emocionales y cierto tipo de experiencias etérico-físicas. Recién cuando la humanidad de la superficie reciba la propuesta de empezar a operar con una síntesis más elevada, va a ser verdaderamente libre cuando ya no esté limitada por las experiencias que involucran estos tres agentes del campo tridimensional de vida. No, porque la mente tiene que llegar a una etapa también de una utilización precisa y estable, y eso no se da bajo ley de karma. La utilización más precisa y estable bajo ley de karma de las leyes mentales son muy limitadas y no permiten la trascendencia de la experiencia mental. Lo que permite la trascendencia de la experiencia mental es aquella experiencia mental o psicofísica, vamos a involucrar los tres niveles, que ya se están dando bajo ley evolutiva superior. Recién cuando un ser aprende a gobernar los aspectos tridimensionales que están regidos por la ley evolutiva superior, puede sintetizar en su núcleo de conciencia esa experiencia y quedar libre de la práctica tridimensional. Quiere decir del ensayo en la tridimensión. Incluso, aunque esté bajo ley evolutiva superior, hay un aspecto básico de esa ley que se da en la tridimensión. Después hay aspectos intermedios y superiores que se dan fuera de la tridimensión, de los cuales dan muestra las civilizaciones internas del planeta y algunas civilizaciones externas también. Tanto las civilizaciones más elevadas, intraterrenas, como las más elevadas o las medianamente elevadas a nivel cósmico, nos están mostrando precisamente esa síntesis, que a pesar de estar bajo ley evolutiva superior, nos siguen condicionadas a lo que nosotros, bajo las primeras instancias de esa ley, vamos a estar condicionados, que es terminar de hacer todo el aprendizaje, el cierre del aprendizaje de las leyes psicofísicas. Ese cierre no se da bajo ley de karma, sino bajo ley evolutiva superior. Sí, claro. Seguimos estando en la tridimensión. En la parte tridimensional sutilizada que el planeta nos va a ofrecer. El planeta va a seguir ofreciendo tridimensión, solo que una parte de esa tridimensión va a estar sutilizada. Esa franja tridimensional va a tener características no kármicas. El pasaje a la cuarta dimensión lo que representa es la conciencia polarizada en el nivel intuitivo. Por eso el nivel intuitivo, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo en el físico cósmico, está en cuarto lugar. Entonces realmente el pasaje a la cuarta dimensión es el funcionamiento de la conciencia en el nivel intuitivo. El planeta va a seguir ofreciendo experiencias tridimensionales. Para nosotros, la tridimensión va a representar aproximadamente lo que hoy representa, con la diferencia que va a haber estabilidad, equilibrio y armonía. Las experiencias no van a estar dadas tridimensionalmente bajo aspectos kármicos, sino tridimensionalmente bajo ley evolutiva superior. Los seres necesitan, para cerrar su aprendizaje en la tridimensión, llegar a un punto, que esto es lo que ofrece la ley de equilibrio, donde todo lo que se ensaye en el campo tridimensional esté en equilibrio y en armonía.
Recién cuando un ser puede terminar de hacer experiencias en el campo tridimensional, con los aspectos de armonía y equilibrio de modo inalterables, él supera lo que es el aprendizaje o dominio de las leyes tridimensionales. No. Por eso hablamos de una parte básica, que es la que nosotros vamos a estar. Ya después, en los campos intermedios de ese aprendizaje de ley evolutiva superior y en los campos superiores, no se hace en el campo tridimensional. En los niveles intermedio y superior de la ley evolutiva superior, ya no existe esta experiencia tridimensional. En los primeros tramos, según el planeta o el sistema solar o las etapas de los planetas, ¿sí?, o los sistemas solares que tengan esas experiencias para ser hechas, pueden ser, digamos, en distintos segmentos de esa ley básica evolutiva superior. Pero siempre es en el primer tercio. A lo largo de ese primer tercio es donde el ser tiene que sublimar ese ensayo, ese tránsito, ese pasaje por la tridimensión. Sublimar significa que puede hacer una experiencia tridimensional sin interferencias, una experiencia tridimensional sin la inestabilidad propia de lo que es la ley de karma. Entonces es ahí donde se cierra el aprendizaje tridimensional. Si no, es imposible cerrarlo. Para que un ser cierre un aprendizaje en un determinado nivel, él tiene que dar con etapas o ciclos, transitar ciertas etapas o ciclos con determinadas garantías de estabilidad y equilibrio. Entonces, la ley evolutiva superior lo que permite en sus primeros tramos es eso, cerrar el aprendizaje tridimensional bajo aspectos elevados que hoy son desconocidos. Para nosotros es absolutamente desconocido esto de que en la tridimensión te da la posibilidad de vivir en equilibrio y en armonía de un modo estable. Eso lo ofrece solamente la ley evolutiva superior, la ley de ciclos. Ya están en fases de la intermedia a la superior. Entonces, ellos están polarizados en aspectos de la ley evolutiva superior que no cuentan, no necesitan ya de la instalación de la conciencia en el campo tridimensional. Por eso ellos de la ley evolutiva superior están polarizados en el nivel monádico y en el divino. Mientras que nosotros vamos a seguir, si bien nuestra alma va a estar polarizada en el nivel intuitivo, la extensión de la conciencia al campo tridimensional va a seguir existiendo. El campo tridimensional va a estar muy sutilizado, la conciencia también, y la conciencia va a estar unificada. Hoy no está unificada. Hoy nuestra conciencia tridimensional está tan fraccionada como lo están las relaciones entre el campo mental, el emocional y el etérico físico entre sí, con filtros muy inestables. Nuestra conciencia también está limitada de un modo muy inestable. En cambio, ya bajo ley evolutiva superior, nuestra conciencia va a estar unificada en ese sentido, y los campos de la vida planetaria obviamente también, porque si no nuestra conciencia no podría manifestar esa unificación. En la época en que ciertos enunciados esotéricos ocultistas se instalaron a favor de la humanidad, los seres estaban tan polarizados en la percepción del cuerpo físico que tenían que ser llevados a percibir que había dimensiones por encima de la físico-concreta, del etérico-física. Ahí ciertos aspectos de la comprensión de lo que era el campo astral planetario, lo que era el campo mental planetario, era imperante. Durante miles de años, los seres fueron entrenados para percibir que por encima del mundo concreto había un mundo astral y un mundo mental. Al mismo tiempo que eran estimulados para percibir eso, en esos dos niveles, el astral y el mental, solamente hasta el tercer subnivel más denso había interferencias de fuerzas psíquicas, y entre el cuarto y el séptimo subnivel más elevados había instalación de luz, quiere decir, la jerarquía cargaba de luz esos subplanos más elevados. Por ese motivo, desde el nivel psíquico planetario, la humanidad era muy estimulada por entidades o por maestros que utilizaban los subplanos más elevados del campo psíquico como espejos para trabajar con una humanidad. ¿Por qué desde esos planos intermedios? Porque si hubieran estado polarizados en un campo más elevado, la humanidad no estaba en condiciones de percibir y de responder a ese incentivo. Tuvieron que polarizarse en los niveles intermedios, recargar esos campos, esos subcampos de los niveles intermedios y otorgar un estímulo que estuviera más cercano a la propia conciencia psíquica del individuo. Cuando desde un nivel determinado nos llega un estímulo, cuanto más cercano a nuestro campo concreto está,
menos dificultades para percibirlo tenemos y es más afín a nuestra conciencia tridimensional. Recién cuando el ser empieza a abrirse a las leyes internas, la jerarquía puede ascender y brindar estímulos de niveles más elevados, porque el ser rompe esa dependencia empática con los planos intermedios y se abre a los niveles supramentales. Entonces, en esa época había entidades que desde el campo mental ofrecían luz y desde el campo astral también ofrecían luz. Entonces había que llevar la conciencia tridimensional a una expansión. La mente tenía que abrirse a la energía del alma que en esa etapa estaba polarizada en el mental superior. ¿Se entiende? Entonces el alma trabajaba directamente en la mente subjetiva, en la mente abstracta, operaba directamente ahí. Cuando un instructor decía, todo es mente, y en esa época había luz en los subplanos más elevados del campo mental, y en esa época un instructor hacía refulgir la energía de su alma en el mental subjetivo, en el mental abstracto, no estaba mintiendo, estaba diciendo lo que estaba a su alcance y lo que la humanidad necesitaba. Los seres necesitaban abrirse esas posibilidades con esas limitaciones, pero todo eso quedó trascendido, quedó totalmente trascendido. Tenemos dos sueños, uno es de hoy y otro quedó de hace 2 semanas, que no teníamos confirmación de trabajar con él. Recuerdo un sueño donde estoy sentada en el piso. Era como una llanura, sentía en mi interior que se me indicaba profundizar el silencio y la entrega. Se me indicaba profundizar el silencio y la entrega. Siento que es urgente cumplir con eso y así como estaba en el piso, busco el silencio y la luz de mi interno. Una paz inmensa me invade y al mismo tiempo empiezo a escuchar un murmullo que crece hasta ser ensordecedor. Viene de mis espaldas, desde atrás. Sigo sentada y quieta, y de golpe veo cómo 2 ríos caudalosos pasan uno por cada costado mío, corriendo por la llanura hacia abajo. Después yo no me acuerdo. Sé que debo entenderlo como un símbolo y lo pongo a disposición por si sirviera para profundizar. Lo que a nosotros se nos muestra de este sueño es lo que acontece, lo que ocurre cuando los seres obedecen y se disponen a hacer o a cumplir con las indicaciones internas. Porque la persona estaba sentada en el suelo y recibe una indicación de profundizar silencio, quietud, de ir al interior. Y ahí nomás, donde estaba, quiere decir, esto de estar sentada en el suelo significa estar en cualquier posición, estar en cualquier lugar. Estoy sentado en el suelo, estoy en el mundo, haciendo algo. Y se dispone a hacer eso, refuerza esa profundización, esa quietud, ese silencio, y empieza a sentir este murmullo, que para nosotros es el murmullo de la corriente de agua que se venía encima. Tal vez la persona entiende que eran 2 ríos que estaban corriendo. Para nuestra conciencia es un solo río. Un solo río que se abre porque ella estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y la vida se encargó de hacer lo otro, de separar las aguas, ¿entiende? Entonces no fue atropellada por ese río. Ese río representa muchas cosas del mundo, muchos aspectos de la vida del mundo. Pero ella se quedó haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasó? El río, cuando estaba por llegar a golpearla desde las espaldas, desde donde ella no veía, desde lo que es inédito, desde lo que puede aparecer en cualquier momento para cualquiera de nosotros, ni la salpicó, pasó de largo. El río se dividió. Entonces, es un símbolo de lo que ocurre a la conciencia cuando, más allá de las apariencias, de los riesgos, de lo que pareciera que puede ocurrir, se sostiene en lo que se le indica internamente. ¿Qué hubiera pasado si cuando escuchaba el murmullo se da vuelta, interrumpe lo que estaba haciendo? Nadie sabe qué hubiera pasado, porque eso no ocurrió en el sueño. Pero tal vez nosotros podríamos, estando abiertos, entender qué pasaría cuando uno está siendo estimulado a hacer algo
porque sin saberlo se le está viniendo el río encima. Y a todos nosotros continuamente se nos está viniendo un río encima. A todos nosotros se nos está viniendo una avalancha encima en cualquier momento. No de frente, de espalda se nos viene. Capaz que no lo vemos hasta que lo tenemos ya encima. Pero sí, cuando recibimos la indicación, nos ponemos a trabajar para cumplir con ella, no importa qué pase, no importa dónde estemos, no importa nada. Ahí vemos la acción, si se quiere, forzar un poco más la apertura al símbolo de este sueño, vemos la acción de la gracia, donde no es que el río es evaporado, pero para la persona el problema dejó de existir, ese problema que venía de golpe, desde atrás, artero, dejó de existir, ella estaba haciendo todo lo que podía para profundizar silencio y quietud, y la energía se encargó de separar en dos aguas el río, y ella quedó como una isla, no aislada, como en una isla, no aislada, lo decimos con intención, porque siguió sentada en el mundo, quiere decir, siguió en el mundo sin pertenecerle, pero siguió ahí en el mundo, pero en la actitud de seguir reforzando la sintonía, la quietud. Entonces, este sueño es para todos. Nosotros queríamos tener confirmación la semana anterior. Es un sueño para todos, para que entendamos que al momento de ser estimulados, no tenemos que plantearnos por qué llega ese estímulo, si cumplo, si no cumplo, si lo voy a hacer. No, estamos ahí donde estemos, sentados en la silla, sentados en el piso, en la ducha. Si llega el estímulo, para que nosotros profundicemos la realidad interna y reduzcamos la distancia con las leyes, ahí mismo comenzar a hacerlo, porque uno no sabe qué viene por la espalda. Hace poco usted habló de un nuevo libro que está escribiendo. Por la noche quería recordar el nombre y no podía. Al dormir me sueño que el libro estaba en la mesa de luz y comenzaba a leerlo. En el sueño recordaba el olvido que había tenido del título. Cuando desperté, por unos instantes lo recordé y volvió a borrarse. ¿Tiene algún carácter simbólico ese olvido? Recuerdo que el título es algo así relativo a la luz y a las profecías. De algún modo, este sueño es un tipo de contacto con la energía de este nuevo libro. En los niveles internos, todo lo que se está gestando para que la instrucción pueda operar mejor en los seres humanos, en los niveles internos todo eso está listo, está disponible. Después vienen las herramientas, los protocolos, las ceremonias para que eso descienda. Quiere decir, termine en una charla o en un libro o en una experiencia, una cuestión cualquiera. Pero todo lo que va a ser utilizado por la energía de instrucción en los niveles internos es un arquetipo. Entonces la persona escuchó en la charla que nombramos este libro, incluso no le quedó claro el título, y pregunta si puede ser que esta experiencia sea un acercamiento al contenido del libro, a la energía del libro, y fue un acercamiento, porque eso que está en ese plano y que está plasmándose, que está descendiendo, que se está instalando en un nivel que después pueda tornarse más accesible a otros, eso para los niveles internos de cada uno de nosotros está ya disponible hace mucho tiempo. Solo que por algún motivo no todos podemos bajar al consciente este elemento. Y hoy el consciente necesita muchos de estos elementos. La vida consciente necesita tener estos elementos más presentes, instalados. Es óptimo que en nuestro interior estos aspectos de la energía y de la realidad estén presentes. Pero hoy tenemos que aprender a acompañar bien conscientemente estas cuestiones. Entonces a veces se plasman libros o se dicen cosas en las charlas o la vida coloca por los medios que considera más adecuados para cada uno de nosotros lo que necesitamos. Entonces hubo un contacto con la energía del libro y creemos que de las personas que están ligadas a este grupo, más o menos cercanas a este grupo en alguna medida, todas están ya tomando la energía que en el libro se está manifestando. Todas están ya ligadas a esa energía, porque esto es una cuestión planetaria. Cuando algo hace falta, es una cuestión planetaria, no es una cuestión aislada. No estamos hablando de cuestiones de la personalidad, de ver si
vamos a ir a ver una película u otra, si vamos a salir de compras al shopping o nos vamos a ir a tomar el té a la casa de la abuela. Estamos hablando de cuestiones internas, trascendentes de la vida planetaria. Eso está disponible para quienes internamente están en frecuencia y para quienes externamente buscan reducir esas distancias. Entonces en el sueño se produjo eso. El sueño sirvió para esa ligadura. Entonces ya la persona, aunque el libro no está editado y todavía se está escribiendo, está en contacto con esa energía. El libro se llama La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Acá nos preguntan si existen, aparte del Reiki y el control mental, técnicas donde se corre el riesgo de manipulación o direccionamiento de la energía. ¿Cómo hacemos para reconocer si eso está sucediendo? ¿Qué nos puede pasar kármicamente? ¿Podemos vivir retrocesos kármicos? En cuanto a si existen otras técnicas que manipulen energía, aparte de estas que están siendo nombradas, la realidad es que en cualquier cosa que un ser hace puede estar incurriendo en manipulación de energía. No hace falta que en el enunciado técnico o teórico eso esté contemplado. Una persona puede estar haciendo un curso de jardinería y cuando está aplicando lo que aprendió en el curso, si su conciencia no está alineada, ella puede estar interfiriendo aspectos de la vida mediante la manipulación o el direccionamiento de la energía. Quiere decir, tiene que haber una actitud en la persona para incurrir en el direccionamiento o manipulación de la energía. Claro que a veces, según la etapa que el ser está transitando, si su tendencia es esa, va a buscar intensificar y fortalecer esa tendencia mediante la profundización de esas técnicas, mediante el contacto de esas técnicas, estudiarlas, profundizarlas, buscar aplicarlas. Pero manipular la energía y direccionarla tiene que ver con una actitud. Entonces, un ser lo que tiene que hacer es estar atento para no caer en esa actitud de manipulación de la energía, de direccionamiento de la energía. Si él está atento para no caer en esa actitud, él incluso podría sublimar técnicas que estuvieran viciadas, contaminadas. Quiere decir, tomar de esas técnicas lo que realmente aún pudiera servir, porque estamos en una etapa de transición, y desechar lo indeseable. Porque su actitud no es de manipulación, su actitud no es de direccionamiento de la energía. Entonces, en esta etapa de transición, los seres que estuvieran más abiertos a las posibilidades de guía intuitiva y de tercer rayo, sabrían tomar de los elementos de la transición lo que aún puede ser útil para armonizarla, para equilibrarla, para acompañarla, desechando lo inútil de esos elementos. Porque la transición se basa en eso, en que comparten espacio en el marco de la vida planetaria elementos que están siendo estimulados para su instalación y otros que están siendo preparados para su retiro. Mientras estén presentes, aunque se estén retirando, hay que tomar del pedazo de madero la parte que no está podrida y con la podrida prendemos fuego. Entonces con la sana podemos hacer alguna pieza, una reparación, podemos encontrar una utilidad. Y con lo que no sirve también, porque lo que no sirve para ciertas cosas sirve para otras. Entonces, cuando un ser está ante un elemento que tiene partes indeseables y ya está abierto a las leyes internas, él sabe que con lo indeseable alimenta los fuegos. Entonces lo tiene que entregar al fuego, que todo quema, que todo transmuta. Y con lo que realmente es rescatable de ese elemento, tiene que operar el rescate de la vida planetaria. Quiere decir asistir a la transición. El que de aquello que está presente en el planeta sabe entender qué parte sirve y la orienta en la corriente circulatoria que la energía hoy fomenta, está trabajando por el rescate planetario. Porque de eso se trata el rescate, de tomar aquello que realmente responde a las necesidades circulatorias de la energía. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer si eso está sucediendo? Si estamos lúcidos y si realmente nuestro propósito, nuestra conciencia, son claros, si no están confusos,
Si nuestra conciencia en relación a un propósito superior no tiene claridad y es inestable, entonces no vamos a tener esta precisión, si estamos o no incurriendo en ese tipo de cuestiones. Cuando realmente nuestra conciencia, de un modo firme, objetivo, se fija en un propósito superior y en el marco de ese propósito hay elementos que claramente están reconocidos, diferenciados, entonces puede tener la asistencia intuitiva para poder percibir eso. Las tareas que las personas realizamos o nuestros trabajos tienen alguna responsabilidad respecto a nuestra armonía o equilibrio. Hoy estas palabras armonía y equilibrio se utilizaron bastante. ¿Tienen alguna responsabilidad respecto a nuestra armonía o equilibrio? ¿Hay tareas que son desarmonizantes y otras, por el contrario, nos otorgan armonía? Esta es una pregunta interesante, sobre todo si se la hacen a alguien que la última tarea que hizo antes de venir acá es levantar toda la caca de los perros del Mirasol. Palas de caca de los perros, porque como llovía no se la podía levantar. Así que no existen tareas desarmonizantes. Existen actitudes al transitar el desenvolvimiento de las tareas que nos pueden llevar a la desarmonía, al desequilibrio. Entonces no hay tareas que armonicen, trabajos que desarmonicen. No si yo tuviera tal tarea o tal trabajo. Eso es una ilusión. Eso es el ego que no se alinea, no se equilibra. Es el ego que no entra en sintonía. Cualquier tarea es una oportunidad de armonizar la vida planetaria. Cualquier tarea, cualquier trabajo es una oportunidad de armonizar la vida planetaria. Entonces, si estamos levantando la caca de los perros, o si estamos armonizando el baño, o lo que fuera, no es una tarea desarmonizante, porque se trata de caca en los dos casos prácticamente. Puedo, en vez de levantar la caca, sumar caca psíquica, o no sumar caca psíquica, ofrecer armonía y sacar la otra caca material también. Uno puede poner más de lo mismo, o, por el contrario, colaborar para que esos elementos vayan a un campo de la vida planetaria donde la energía se encarga de degradarlos adecuadamente, como son los alrededores del Mirasol en el monte, que ahí se encarga la energía de un modo, entre comillas, natural de degradarlo. No existen ni tareas ni trabajos que nos armonizan ni otros que nos desarmonizan. Nosotros tenemos que aprender a abrirnos a la esencia que está en todo e intentar liberarla. No importa que sea lo que estemos haciendo. En lo que nos toque hacer, tenemos que entender que la tarea y el trabajo únicos para ser emprendidos es liberar la esencia que está ahí, que circule. Los nombres de las jerarquías en Irdín tienen traducción. ¿Se puede ampliar el concepto del Irdín exclusivo para la Tierra? Los nombres de las jerarquías en Irdín generalmente no se traducen. El término en sí lo que representa es el patrón vibratorio, la tarea de esa jerarquía en ese ciclo de etapa. No es excluyente. Podría ser que hubiera un estímulo interno por el cual un ser, un individuo, un grupo recibieran la indicación de que tal nombre en Irdín, tal denominación en Irdín relativa a una jerarquía puede ser traducida de un determinado modo. Esto, de modo general, no ocurre para no incentivar el aspecto especulativo, irracional de la conciencia humana, que todo lo filtra a través de esa mente analítica. Lo que las jerarquías respecto a esos términos en Irdín que nos ofrecen como símbolos de su tarea y que llamamos nombres, lo que la jerarquía nos ofrece principalmente es esto, que entendamos que aquel patrón vibratorio, aquella emisión vibratoria en Irdín, sintetiza la energía de su tarea, quiere decir, sintetiza el ciclo de existencia de la conciencia jerárquica. Ese nombre en Irdín de una jerarquía involucra una etapa, un ciclo de la existencia, quiere decir, de la trayectoria evolutiva de esa entidad, si es una entidad, de esa alta conciencia, si todavía es una conciencia que opera de un modo individual, como podría ser una mónada de alta evolución,
o un avatar que puede formar parte de civilizaciones internas o externas, o una entidad, algo más vasto, que reúne miríadas de conciencias, las alinea en un rayo y las presenta como una energía homologada. Entonces, lo que está definiendo esa estructura de sonido es precisamente la etapa evolutiva, el ciclo, la etapa, el pulso evolutivo que está transitando esa jerarquía. Cuando uno sintoniza esa energía, lo que está sintonizando es un aspecto de la actualización y de la realidad cósmica correspondiente. Cuando el ser puede percibir de la jerarquía esa energía, puede sintonizar de la jerarquía esa energía, el ser en ese momento lo que está haciendo es ser actualizado, pasa a vivir una actualización. Una persona puede escuchar uno de estos nombres de las jerarquías, uno de los nombres actuales de las jerarquías, puede escucharlo, puede memorizarlo, puede repetirlo, pero posiblemente pueda no entrar en sintonía con ese nombre. Si se abre a la esencia de ese nombre, quiere decir, si se abre la estructura vibratoria del aspecto creativo de ese sonido, entonces pasa por una actualización. Porque al pronunciar ese nombre, que entre otros aspectos tiene condición mántrica, el ser entra en resonancia. Entonces, el mero hecho de nombrar una jerarquía y de entrar en sintonía con esa energía es entrar en un proceso de resonancia que colabora para que nuestras estructuras de conciencia se actualicen. Porque ese nombre es pura actualización de la energía. Ese nombre para nosotros es el símbolo de la actualización de un aspecto de la energía, para nosotros fundamental porque es inherente al proceso y a la etapa evolutiva que estamos transitando. Es tan inherente a nuestra etapa evolutiva como al proceso y el trayecto evolutivo que la jerarquía misma está transitando. Entonces es una herramienta de remoción de las partículas de un universo, es una herramienta de ampliación, es una herramienta de sublimación, de actualización. Cuando nosotros mantramos, y en el contexto de los mantras está el nombre de la jerarquía, nosotros lo que estamos haciendo es llevar nuestra conciencia a un grado de unificación y de comunión más profunda con la vida cósmica. No, eso es del ciclo anterior. Entonces, si un arcángel o un ángel, habilitados, porque podrían no estar habilitados, nos transfieren un estímulo que es su propia conciencia con un nombre nuevo, ahí sí. Porque todos los nombres, como acabamos de decir, representan un ciclo de esa jerarquía y de la humanidad, de esa jerarquía en el arco superior y de la humanidad en el inferior. Cuando la jerarquía ofrece el nombre desde el arco superior y nosotros entramos en sintonía desde el inferior, se produce un círculo. ¿Se entiende? Quiere decir, entramos en unicidad cósmica. Si la jerarquía desde el arco superior emite y nosotros no podemos entrar en resonancia, no se genera el cierre de ese círculo. Y la energía trabaja limitadamente. Cuando nosotros buscamos desde el arco inferior forzar la sintonía con un nombre viejo de la jerarquía que ya está operando en otro rango vibratorio, los contestatarios que suman la contraparte son de los campos intermedios. Entonces no es un círculo, sino un círculo vicioso. No es un círculo que representa la vida cósmica, sino un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque lo que entra en el marco de ese perímetro son juegos de fuerzas de los niveles intermedios. Todas las personas que continuamente están apegadas a los antiguos nombres de las jerarquías y los invocan con los antiguos nombres, abren continuamente puertas a las fuerzas intermedias y no permiten, no se abren a ser tocadas, permeadas por esta contraparte actualizada del círculo en su arco ascendente, en su arco superior, que es el que sostiene la jerarquía. Hay jerarquías que mantienen hoy en reserva esas energías, no las transfieren bajo formato de nombre. ¿Por qué? Porque como gran parte de la humanidad quedó tan apegada a sus imágenes, a sus formatos anteriores, a su colaboración en el ciclo anterior, operan más desde niveles pasivos, subjetivos, ocultos, para quitarle voltaje a ese proceso que protagonizaron en el ciclo anterior. Pero
a pesar de que muchas jerarquías hoy no se revelan con un nuevo nombre, ni siguen manifestándose o alimentando el viejo, sí el proceso se da de un modo viciado y cada vez más profundamente viciado y ascendente, porque la humanidad no se resigna a esos cambios. La humanidad está cerrada a esos cambios, ¿entiende? Entonces es muy importante mantenerse en sintonía con la esencia de esas conciencias y tratando de mantenernos neutros respecto a las denominaciones, ropajes, revestimientos que tenían en otras etapas. Porque hay una energía que no se consuma, hay una energía que no llega a instalarse adecuadamente. Entonces, ¿por qué una persona puede tener apego con el nombre de un instructor, con el nombre de una jerarquía, de un maestro, de un ángel, de un arcángel, de un deva? ¿Por qué podría tener apego a eso? Porque en realidad la persona tiene apego con lo que conoce y no se resigna a que su satisfacción, la que ese apego ofrece, no brinde frutos y tenga que ser trascendida. La persona no acepta que esos frutos que quiere tomar no estén a disposición ya. No se resigna y quiere forzar los mecanismos para seguir tomando esos frutos que tienen que ver con sus deseos, con sus apegos, con distintas cuestiones propias de la conciencia tridimensional y que no necesariamente representan una necesidad evolutiva. La mayor parte de las personas que tienen apegos por lo que lo tuvieran, y sobre todo si esas jerarquías o entidades, son personas que están limitándose continuamente para dar del modo adecuado los pasos que tienen que dar evolutivamente. Entonces hay que estar muy desapegado y muy abierto. Respecto a esto de ampliar el concepto del irdín exclusivo para la Tierra, por acá la persona, nosotros dijimos en distintas oportunidades, el irdín es un idioma cósmico, una lengua cósmica. También dijimos muchas veces que no es una lengua de calle, no es una lengua coloquial, no es para saludarnos, para ir a hacer las compras. El irdín es un lenguaje ceremonial, mántrico ceremonial. Es una herramienta de la vida creativa. De hecho, irdín, el nombre, el término irdín, tiene varias acepciones. La que se utiliza generalmente para definirlo se traduce como verbo, verbo con mayúscula, la herramienta de la vida creativa, el poder creador. Entonces, irdín significa verbo. Entonces, irdín no es una cosa rígida, si significa verbo. Irdín es capaz de ofrecerse, como vida inteligente que es, en cada nivel, según las necesidades y condicionamientos de ese nivel, según los alcances. Irdín, verbo, vida creativa, en la actualidad se ofrece en un marco vibratorio energético que esté al alcance de la conciencia humana, que debería hacer un ensayo evolutivo cuando es estimulada internamente para su utilización. Entonces, el irdín que nosotros tenemos hoy, con este coeficiente evolutivo y esta gran inestabilidad que nos caracteriza a los seres terrestres, es un irdín propio de esas limitaciones. Si se nos quisiera ofrecer un irdín de vibración más elevada, de patrón vibratorio más ágil, más rápido, para nosotros sería imposible, porque estaría fuera de nuestro alcance auditivo, estaría fuera de nuestra capacidad laringea energética para emitir y nos llevaría a la locura, en todo caso si lo intentáramos. Porque cuando un ser intenta lo que no le corresponde evolutivamente, lo que genera es el deterioro del campo psíquico. Irdín, en su condición de elemento creativo, se ofrece y se pone a disposición según las características de las partículas que tienen que ensayar con él. Así todo, con esta condición reunida inteligentemente, organizada como energía inteligentemente desde los niveles internos, la mayor parte de los seres tienen dificultades para operar con el irdín. Algunos, y la gran mayoría incluso de seres espirituales, buscan entrar en contacto con el irdín para ostentarlo, para mostrar que lo conocen, que lo manejan, y no entienden el carácter creativo que tiene el irdín. Quiere decir,
no comprendieron para qué es el Irdín, cuál es la finalidad del Irdín. El Irdín es una herramienta de transformación planetaria, lo que implica que en ciertos momentos transforma las partículas, no importa de qué reino sea, las situaciones que esas partículas transitan, sean individuales, grupales o universales, esas situaciones, ¿entiende? Transforma los niveles de conciencia donde esas partículas están haciendo esa operativa. Predispone la estructura de ese universo para la influencia cósmica y para liberar las energías que pueden estar en alguna medida encapsuladas en ese universo. El Irdín es una herramienta integral. Lo que no se puede saber en esta etapa tan limitada de la humanidad es cuando el Irdín está siendo utilizado como herramienta, cuáles son todos y cada uno de los alcances en ese contexto ceremonial, quiere decir al momento de ser aplicado. Pueden ocurrir muchas cosas. Podría ser que se reúna un grupo de personas porque le llegó a mano un volante con términos genuinos en Irdín o mantras genuinamente organizados en los niveles internos para ser después puestos en circulación acá, en este plano. Podría ser que esas personas hagan eso y termine siendo un trabajo objetivamente armónico. Porque podría ser que la energía coloque eso para ellas. En la mayor parte de los casos no es así. Y quienes se disponen a improvisar sin guía interna el tratamiento de esos mantras, lo que hacen es obligar a las leyes internas a reabastecer la energía de esos mantras, quiere decir a vivificarlos. Porque ese mal uso les resta vivificación, quiere decir les resta la energía que tiene que estar presente en ellos. Eso es un reaseguro, eso es una garantía que nos dan las leyes internas, porque si una herramienta de semejante poder no tuviera esta garantía de poder desvitalizarse, este universo no estaría a salvo del tratamiento involutivo de los mantras. En cambio, cuando el tratamiento es incorrecto, el mantra va perdiendo vitalidad. Y si no es vitalizado desde los niveles internos, termina siendo prácticamente un trabalenguas nada más. Donde lo que ocurre es el filtraje, una mayor injerencia a medida que eso va ocurriendo, que esa desvitalización va ocurriendo, el filtraje, la injerencia de fuerzas del campo astral y del campo mental, quiere decir del campo psíquico planetario, que pueden generar interferencias a partir de ese filtraje, pero que van a estar dentro del marco de transmutación correspondiente para el caso. Entonces, lo que ocurre es que se desvitaliza. Ahora, ¿puede un mantra desvitalizado volver a ser vitalizado desde los niveles internos como si nada hubiera ocurrido y que su utilización prosiga? En algunos casos sí y en otros no. De hecho, hay mantras que tienen una condición tan específica, y esto también lo vimos muchas veces en estas charlas, que solamente se pueden utilizar una vez o algunas pocas veces. Y luego no hay más estímulo para esa utilización. ¿Por qué? Porque las características de esos mantras exige que el funcionamiento sea ese y el tratamiento sea también ese. Hay personas que viven fuertes traumas o problemas que luego los llevan a situaciones para ellos ventajosas o positivas. ¿Siempre es así o solo en ocasiones una situación negativa es la antesala de lo que nos beneficiará? En realidad siempre una situación nos ofrece beneficio. La peor de las situaciones, la peor seguidilla de situaciones, aunque nosotros no lo podamos percibir, confirmar, entender, aceptar, nos está llevando hacia un beneficio evolutivo. Porque esa es la ley evolutiva, esa es la garantía que nos da la ley. No importa cuánto nosotros podamos incurrir en desvíos, en situaciones traumáticas, negativas, aparentemente desfavorables, no importa cuánto podamos transitar ese tipo de situaciones, siempre, en cada momento se nos va a estar ofreciendo una salida evolutiva. Ahora, hay seres que cuando están en una situación traumática y se le ofrece desde los niveles internos esa salida evolutiva a la situación traumática, vuelven
a dar vuelta la cara, quiere decir, vuelven a elegir negativamente. La mayor parte de los seres no comprende que son los artífices de una mala elección continuamente, sobre todo en esas etapas donde el libre albedrío es tan particular como herramienta. Entonces, hay una etapa donde el ser tiene que aprender a dar con la elección adecuada. Gran parte de los traumatismos que los seres viven son producto de elecciones pésimas, de actitudes pésimas, sostenidas y expresadas en esas elecciones pésimas. Entonces, la vida siempre que nos lleva a una situación traumática o negativa, nos está llevando hacia algo positivo. Ahora, que nosotros entendamos que aquello que nos ofrece a partir de ahí es positivo, puede implicar todo un trabajo para la conciencia, sobre todo para los seres que tienen preconceptos o prejuicios de cómo debería ser su vida, de qué quieren que esté presente en su vida, cómo su vida tiene que ser, qué elementos tienen que estar y cuáles no, y en qué medida cada uno en todo caso. Cuando el ser rompe este cerco que su conciencia establece para sí misma, se hace más flexible, entonces esta condición de comprender que todo lo que la vida ofrece en realidad es una salida evolutiva, incluso cuando estamos viviendo los traumatismos que correspondieran, se pone ya a su alcance. A partir de ahí, las situaciones empiezan a ser vividas con una oportunidad de armonización diferente. Hay etapas donde el ser tiene que aprender a usar la herramienta, en este caso la mente, si ya está madura, para determinar situaciones. En otros casos, la ley de karma lo que prevé es colocar directamente al elemento en situaciones de encauzamiento. Quiere decir, si un niño o una persona joven no tiene todavía el cuerpo mental lo suficientemente maduro para optar por ciertas salidas que sigan el sentido de la energía, el sentido evolutivo de la energía, la corriente energética hacia dónde va, entonces la ley de karma se encarga de colocar la situación lo suficientemente frontal para él, como para que la opción esté a la medida de sus limitaciones. Nosotros no podemos creer que un niño o un joven no pueden ser puestos a prueba en una elección. Los seres son puestos a prueba en todas y cada una de las etapas, en la niñez, en la adolescencia, en la madurez y cuando van entrando en la ancianidad. Lo que difiere, en términos de energía, es cómo las leyes nos ponen las pruebas. La ley no va a poner a un niño ante una prueba del mismo modo que pone una persona madura. ¿Por qué? Porque el campo mental tiene otro grado de madurez. La ley prepara al niño la prueba que el niño puede enfrentar y del modo en que él pueda empezar a ensayar la elección. O la confirmación de cuál es el sentido circulatorio que tiene que optar. Entonces, si nosotros pensamos en un sentido estricto de que el adulto está preparado para optar y el niño no, entonces no entendemos que el adulto y el niño siempre fueron la misma cosa, que la diferencia estaba en los cuerpos que tenían que madurar, pero no en la esencia que estaba presente en ellos. Para la conciencia, más allá de la edad o la etapa por la cual estén transitando los cuerpos, para la conciencia la ley tiene prevista las opciones correspondientes. Claro que es kármico, porque eso bajo ley evolutiva superior no existe, porque nosotros no somos puestos a prueba bajo ley evolutiva superior. Bajo ley evolutiva superior se acabaron las pruebas, no somos más probados. No tenemos más la oportunidad de desviarnos, de errar, de elegir. Entonces eso siempre es kármico. Lo que sí podemos entender, deberíamos entender, es que cada uno de nosotros, no importa la edad que tenga, no importa la situación que esté transitando, la energía siempre nos va a permitir que aquella prueba que nos está siendo colocada pueda ser transitada del modo más favorable a nuestra evolución y a ese universo del cual transitoriamente formamos parte. Sí, la Tierra tiene regencia kármica en la superficie. Por debajo de la superficie hay cosas que no son kármicas. Pero también la Tierra en su superficie tiene aspectos relativos a la ley evolutiva superior y a la ley de equilibrio, porque si no la jerarquía no podría operar. En la superficie planetaria nosotros estamos para confirmar el funcionamiento netamente kármico, pero acá en la superficie planetaria continuamente
hay aspectos de la ley evolutiva superior y de la ley de equilibrio que están mostrándonos que es tiempo de milagros. Porque esto es lo que está ocurriendo. Si el funcionamiento de la superficie planetaria fuera exclusivamente kármico, este planeta hace rato que no existiría más, porque lo hubiéramos hecho volar por los aires. Entonces, ocultamente, la jerarquía, dependiendo qué ley sea la que está rigiendo a esos miembros jerárquicos, ellas son herramientas de regencia oculta de esas leyes. Hay jerarquías que están regidas por la ley evolutiva superior, en estamentos muy elevados. Cuando ellas actúan, está actuando esa ley. ¿Por qué? Porque la jerarquía lo que hace es garantizar el funcionamiento de la ley. Cuando una jerarquía que está regida por una ley opera en un campo de conciencia, está garantizando que esa ley opere. Si la jerarquía está bajo ley de equilibrio, lo que está garantizando es que la ley de equilibrio esté operando ahí. Porque la jerarquía es custodio de la aplicación de la ley. Entonces, donde una jerarquía está operando, donde una conciencia elevada está operando, ella lo que está garantizando que la ley que la rige esté operando en ese plano. Es una extensión de esa ley, una herramienta que inyecta los aspectos de esa ley en ese plano. ¿Se entiende? Hay una sola ley. Existe una única energía de ley. Es la ley única. Hay una ley única. Entonces, eso es lo que garantiza que todas y cada una de las leyes en realidad estén desde lo superior hasta la contraparte inferior, continuamente influenciando y confirmando esa cadena ascendente de energías. Siempre donde hay un marco kármico de existencia, hay una influencia directa de leyes superlativas. Siempre. Ahora, el grado de desinfluencia, las condiciones de desinfluencia varían según los ciclos evolutivos y los marcos cósmicos donde se están aplicando. Vi la película 300 y me impactó mucho. Eso me llevó a pensar que el karma, hablando de karma, ¿no? Eso me llevó a pensar que el karma le dio la victoria a los griegos, aunque los 300 murieron, porque era un pueblo pacífico y no imperialista como los persas. En la escuela estudié que Roma conquistó Grecia, y entonces ya no pude pensar igual que con los persas. ¿Por qué esa diferencia kármica? La persona pregunta por qué la ley de karma hizo zafar a los griegos de los persas y no de los romanos, dicho en criollo, ¿no es cierto? ¿Por qué esto así con los griegos y los persas y esto no con los griegos y los romanos? Es kármico. Los griegos tenían que ensayar aquello que ensayaron del modo que lo ensayaron. Ahora la persona nos da un parecer acá que es medio propio, porque dice que el pueblo griego era pacífico y no imperialista como los persos. Los griegos no eran nada pacíficos. Que tuvieran ciertas condiciones no quiere decir que fueran pacíficos, se la pasaban haciendo la guerra. Y que no eran imperialistas es relativo, depende qué época de Grecia uno estuviera observando. En 2 siglos aproximadamente, la historia griega se sintetiza y se define. Entonces, en ciertos momentos los griegos se dedicaban a presionar los límites territoriales mediante alianzas y traiciones en el marco de la Grecia misma. En ese contexto llega la influencia persa, el intento persa de dominio, de control. ¿Por qué? Porque los persas estaban en expansión. Los persas eran imperialistas reconocidos. Los griegos supuestamente, lo que dice la persona, no eran imperialistas, pero es una mentira. Por lo menos una mentira en esa etapa que estaba por descubrirse. Había una cuestión kármica de equilibrio. Los persas habían llegado a una extensión muy grande y cuando un imperio se extiende grandemente tiene que empezar a colapsar. Y hay un aspecto kármico que permite que haya determinadas garantías evolutivas para experiencias puntuales que no sean en definitiva destruidas. Entonces, el imperio persa tenía que tener un límite. No podía extenderse por todo el planeta. Si tenían grandes barcos iban a conquistar los incas también, ¿se entiende? Tenían que tener un límite. La experiencia kármica, evolutiva, relativa a las necesidades de las mónadas, de las almas, al marco general de las experiencias planetarias, bien, toda una cantidad de cosas. Los griegos sirvieron en ese momento hacia Occidente como herramientas de limitación del imperio persa. Ahí se corta. Si bien, como dice la persona, en las Termópilas mueren los 300 espartanos, eso sirvió
para bloquear el avance persa el tiempo suficiente hasta que llegaran refuerzos y finalmente los persas volvieron a cruzar el mar hacia Oriente. Ahora, pocos años después de eso, unas décadas después, no siglos, unas décadas después, apareció un señor llamado Alejandro Magno, que era griego. Para algunos griegos no era griego porque era macedonio, y para algunos griegos los macedonios eran unos brutos, pero este no era ningún bruto. Alejandro Magno lo que hizo fue extenderse y mostrar realmente que Grecia era imperialista y que las necesidades griegas eran necesidades imperialistas, porque los griegos necesitaban extenderse. Ya no les bastaba con trabajar el comercio marítimo, no les bastaba con el comercio interno. Las ciudades griegas habían llegado a un grado de satisfacción en términos de bienestar y de funcionamiento que las obligaba a tener más bienes, y Grecia era muy austera para ofrecer esos bienes. Apareció Alejandro representando ese patrón de conciencia, unificando. ¿Por qué Alejandro pudo hacer eso? Porque los griegos tenían intenciones imperialistas. Si no, él no hubiera podido unificar Grecia y salir a conquistar el resto del mundo. Entonces, Grecia era imperialista y ahí también había un aspecto kármico que trabajar, de estar frente a un imperio que buscaba pisotear la libertad griega de las ciudades, de las polis griegas, pasar a ser un Estado griego unificado que saliera a pisotear el mundo. Y todo esto se da simplemente por la búsqueda de territorio y abastecimiento. Cuando un pueblo llega a un grado de bienestar, necesita expandirse porque hay que alimentar ese grado de bienestar. Mientras los pueblos, las polis griegas, fueron rústicas, fueron muy simples, se conformaban con ese hormigueo y esas tensiones entre ellas, se conformaban porque les bastaba para vivir. Pero cuando estuvieron lo suficientemente establecidas en términos tecnológicos para la época, en la obtención de suntuarios, y empezaron a disfrutar de cierto tipo de régimen que eso les permitía, entonces ya no les alcanzó y querían más. Y esto es lo que pasó. Alejandro fue la herramienta. Si no hubiera sido Alejandro, hubiera sido cualquier otro. ¿Te entiende? Hubiera sido cualquier otro la herramienta para eso. Alejandro fue la herramienta kármica. Él toma todo el poderío militar que le deja a su padre, Filipo de Macedonia, que era un talento militar como pocos. Él hereda ese talento y lo sublima con una cantidad de maestros que lo llevaron a esa gran comprensión, esa óptica particular. Entonces salió a conquistar el mundo. Y conquista gran parte del mundo. Y kármicamente, del mismo modo que el persa, Alejandro tuvo que tener límites, porque no iba a conquistar todo el planeta. Grecia había estado ante los persas limitándolos, y ahora alguien tenía que limitar a los griegos. ¿Qué limitó a los griegos? La muerte de Alejandro. Kármicamente lo hace desencarnar, su conciencia interna lo hace desencarnar, porque si no Alejandro seguía el Polo Norte, el Polo Sur, seguía anexando las Filipinas, porque tenía talento para eso, era un gran talento militar, tenía capacidad de aplicar la estrategia que había aprendido y mejorada encima. Entonces, ¿qué hace? La conciencia interna de Alejandro lo hace desencarnar. Pero eso era suficiente, podía haber subido otro y el imperio seguía. Pero se necesitaba un talento como Alejandro para que no se viviera la división de ese imperio. Entonces, ¿qué hacen? Se fracciona todo ese gran imperio alejandrino, se fracciona en una cantidad de reinados. Entonces, ¿quién aparece ahí en acción? Un pueblo que hasta ese momento ocupó un pequeño lugar en la bota itálica, Roma, que empezaba a expandirse. ¿Y qué hace Roma? Encuentra una cantidad de naciones griegas que eran el resultado de la ruptura del imperio alejandrino. Y Roma empieza a comerse de a una, porque estaban peleadas entre ellas. Y Roma empieza a crecer, y otra vez la historia. Es lo que intentó hacer después Alemania, y continuamente es así. Mientras no exista la energía de complementariedad, va a seguir ocurriendo esto. Afortunadamente la ley de karma siempre pone límites, siempre los pone. Inglaterra es el mayor imperio mundial que se ha conocido. Sin embargo, la energía también está poniendo límites, y los puso. Estados Unidos tiene el mismo tipo de expansión, y los puso. Las técnicas expansivas e imperialistas se van camuflando
y van resultando en otras cosas, pero siempre va a haber un límite puesto por la energía. Hasta Sicilia. No, pero en realidad hay una diferencia. Está mal nombrado en el libro. ¿Por qué? Porque eso es una manifestación de movimiento colonizador. Los griegos eran colonizadores, quiere decir, los griegos mandaban su sobrante y las personas indeseables a las colonias. Entonces lo que hacían era instalar el patrón griego donde ellos armaban ciudades. Eran verdaderas colonias. Esas colonias eran autónomas. Un imperio no da autonomía. Entonces la Magna Grecia, que es esa expansión que fue hasta Sicilia y también hasta la Troya, hasta las playas de Ilión, eso todo es colonización. No había tributo como en los imperios, no había centralización como en los imperios. Es un error del historiador que hizo ese libro. Los griegos eran verdaderos hacedores de colonias. Cuando en una polis griega sobraba gente, votaban el ostracismo. Afuera los mandaban a una colonia, había una colonia en Sicilia, había otra colonia en tal lado, la mandaban para las Cícladas, la mandaban para acá, la mandaban para allá, toda la parte de Anatolia, mandaban todo para Turquía. Así los griegos estaban expandidos en abanico. ¿Esto qué les permitía? Por eso lo que habíamos dicho antes, no pasar hambre. Cuando había mucho en un lugar, no había con qué darles de comer. Los recursos del pueblo griego eran muy limitados, la tierra griega es muy austera. Entonces, el griego es muy ingenioso, ¿por qué? Porque kármicamente se lo puso en condiciones de desarrollar el ingenio, porque no tiene una tierra riquísima, solo muy pocas partes de la tierra griega son riquísimas. Entonces, inmediatamente, ¿qué hacía? El griego es muy amante de lo griego. Lo mejor que era exportar Grecia al mundo. Pero eso no es un imperio, eso es un mal llamado imperio. Los griegos son colonizadores, igual que Cartago. Cartago colonizaba, ¿se entiende? En una menor medida, colonizaba con un aspecto meramente mercantil, pero colonizaba. Grecia también colonizaba. Un imperio es otra cosa, hay centralización, hay tributos, en el caso de los sátrapas, que eran los tomadores de tributo para el persa. En el caso de Alejandro, él tenía capitanes, lo que hacía era montar capitanes. A medida que se iba expandiendo, montaba capitanes que se hacían cargo de las ciudades. Y las ciudades tributaban. Eso era un imperio. Entonces, el primer imperio griego fue el de Alejandro. Lo demás era una trama de colonias. ¿Entiende? Bueno, eso en realidad son las mafias chinas. No lo hace China. No es un movimiento gubernamental. Aunque el gobierno lo va a aprovechar en un momento determinado, porque es la forma de infiltrar. Aunque no lo sepan los que van, es una forma de permitir que haya chinos metidos en un montón de lugares que, cuando llegue el momento, el gobierno chino puede contactar donde estén. Quiere decir, los manda la mafia china, porque es toda una gran mafia internacional, y después, si es necesario, el gobierno sabe dónde hay chinos y va y contacta la comunidad china del lugar, si quisiera sacar o tomar algún tipo de provecho. Porque el gobierno chino sabe que hay una colectividad china en cualquier lado, sabiendo dónde está esa colectividad. Si quiere tentar a alguien para que opere como agente chino, qué mejor que ya esté instalado en esa comunidad. Entonces es diferente. Acá nos preguntan, dice, vimos una noticia sobre el descubrimiento de unas pirámides en la Antártida, incluso con fotos de las mismas. ¿Tenemos información si es genuino este hallazgo? Ayer nos comentaba una persona acá, ¿quién es que vio esto? Ah, ¿sí? Bien. Nosotros no tenemos información de esto. Pero sí tenemos información interna de que tanto en los polos como en otros lugares van a empezar a darse determinados descubrimientos. Hace algunos años que venimos hablando de esto. Y a medida que avance la transición, en muchos lugares van a empezar a aparecer estos indicios. Incluso algunos de esos indicios van a fracturar el sistema religioso, cultural, económico. Van a tener un carácter tremendo. Porque hay cosas que van a aparecer que van a darle vuelta a la cabeza a la humanidad. Y la mayoría no va a estar preparado para estar ante eso. Entonces va a estar en una complicación. Los que sí van a estar preparados van a ver con muchísima gratitud y van a ver señales en todo eso. Pero la mayoría en este planeta no van a estar preparados para lo que van a ver. Algunos van a ser monumentos, otros van a ser hallazgos de tipo arqueológico o paleontológico, otros van a ser, por decirlo así, descubrimientos incluso zoológicos,
que van a ser absolutamente inverosímiles, cosas que no se van a poder creer, cosas que no se van a poder creer. Entonces, eso van a ser señales de los tiempos, ya son señales de los tiempos. Ahora, muchos seres humanos de la superficie planetaria están percibiendo que estas cosas van a ocurrir. Y en algunos casos empiezan a captar con interferencias estas cuestiones y disparan muchas fantasías. Entonces, a medida que avance la transición y que el momento donde estos hallazgos, descubrimientos o redescubrimientos, porque esto que se va a descubrir, esto que va a aparecer en un momento, formó parte del funcionamiento de la humanidad. Después quedó tapado, quedó soslayado por el mismo movimiento civilizatorio que lo apagó. ¿Por qué? Porque dio paso a otras etapas. Entonces la energía, cuando preserva ciertas cuestiones, las preserva precisamente porque va a reutilizarlas. Y estos elementos que van a surgir, estos elementos que van a resurgir, no van a tener la misma carga energética que tuvieron en su momento. ¿Por qué? Porque la jerarquía la va a recargar energéticamente para que el poder simbólico que tengan sea devastador. No es un elemento viejo que va a aparecer, es un elemento de otra etapa de la vida planetaria que va a conservar parte de su estructura etérico-física, pero va a estar cargado con un poder energético y simbólico inmenso. Si no, la vida planetaria no permitiría que resurja, porque la vida planetaria no va a desenterrar un muerto y ponerlo ahí con gusanos, porque un muerto con gusanos no es nada. Cuando la vida planetaria permita que algunos elementos resurjan, salgan a la luz nuevamente, después de tanto periodo de ocultamiento de ese receso, los va a ofrecer recargados simbólicamente, vibratoriamente, energéticamente. Ese poder de recarga que van a tener va a ser tan inmenso que en algunos va a generar un rechazo enfermizo, va a generar verdaderamente fracturas a nivel psíquico, y en otros va a generar estímulos evolutivos que los van a llevar a determinados grados de apertura, van a facilitar determinados grados de apertura. Entonces, no son cuestiones que van a salir caprichosamente a la luz, tienen una utilidad, tienen una finalidad. La conciencia planetaria, la jerarquía va a utilizar esos elementos como herramientas de precisión. Las áreas donde van a emerger son áreas que están directamente asociadas con vórtices de energía muy puntuales, y a medida que estos elementos vayan surgiendo a la luz, vayan descubriéndose a la humanidad, se van a activar, como en un acorde, aspectos circulatorios de la energía que también ocultamente van a estar haciendo su trabajo. En algunos casos se lo puede ver como terafines. En este nuevo trabajo que estamos realizando por medio de escritura, hay una de las frases que dice que en esa hora los esfuerzos por ocultar la verdad y ocultar la mentira van a ser absolutos. ¿Se entiende? En esa hora los esfuerzos por ocultar tanto verdad como mentira. No se trata solo de ocultar la verdad. Los mecanismos que mueven este planeta y lo llevan al desequilibrio van a poner toda su energía para que tanto verdad como mentira queden ocultas. Esos momentos van a ser tremendos para la humanidad, porque ellos no van a querer que se descubra toda la mentira con que están operando, pero tampoco van a querer que se descubra la verdad. El ocultamiento va a ser la moneda, la herramienta principal que estas fuerzas van a tener. Entonces, más que nunca van a reforzar la ilusión. ¿Por qué? Porque solamente reforzando la ilusión se puede mantener oculta verdad y mentira simultáneamente. ¿Se entiende? Muchas gracias.